Muy buen día, estimado alumno. Nuevamente te saluda tu servidora y amiga, la maestra en tributación, Jennifer Trujillo Lozada. Comenzamos. Veremos el tema modelo de sustitución de importaciones. Recuerda que al finalizar el periodo cardenista, la presidencia de la República era una pieza central en el sistema político mexicano por todas aquellas decisiones que giraban alrededor del poder ejecutivo y aquel predominio que tenía sobre todos los poderes del Congreso de la Unión. Era bastante evidente este poder. En este contexto, recuerda que el candidato oficial del Partido de la Revolución Mexicana, conocido como el PRM, el general Manuel Ávila Camacho, es electo para gobernador durante el periodo de 1940 a 1946. A diferencia de Lázaro Cárdenas, en primera instancia, el nuevo mandato decide suprimir el PRM, la presidencia del sector militar, con el interés de mostrar la profesionalización alcanzada por el ejército revolucionario y por la subordinación institucional del jefe del Poder Ejecutivo. Hacia el final del periodo, aproximadamente en el año 1946, el PRM se reestructura y cambia para crear el Partido Revolucionario Institucional, el denominado PRI. Dicha transformación responde al argumento de los dirigentes de este partido para lograr de forma general pues la institucionalización de la Revolución Mexicana. Este partido oficial pues ratificó y extendió su dominio monolítico al incorporar grandes sectores sociales a sus filas. Por lo tanto, el Ejecutivo logró el apoyo de las masas para tomar las decisiones. Sobre estos dos factores se cimentó la estabilidad política y social que hacía falta al gobierno para invertir en la economía como era su propósito. Ahora bien, hacia el año de 1941 surge, ya en medio del tema de la Segunda Guerra Mundial, recuerda que esta fue iniciada en 1939, estaba plenamente declarada la guerra entre dos ejes. Uno conformaba a Alemania, Japón e Italia, y el otro recuerda que estaba integrado por Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. En aquel entonces, Manuel Ávila Camacho gobernaba México y tuvo una oportunidad inesperada para impulsar el desarrollo industrial. Esta situación de la economía mexicana, pues se logró dar un giro muy inesperado en la mayoría de los países europeos, porque también ellos entraron al conflicto. Y de repente, México y algunas otras naciones se convirtieron en abastecedores de dos mercados, el mercado interno y el mercado internacional. A este fuerte impulso con el conflicto armado dentro de todo el proceso de industrialización se derivó en un aumento considerable de la producción. Comienza entonces el proceso que hoy conocemos como el milagro mexicano. Este famoso milagro mexicano, entrecomillado, data de los años 1940 a 1970, cuando la economía alcanzó tasas de crecimiento que no se han vuelto a lograr hasta la fecha. Y este milagro mexicano abarca dos etapas. Primero abarca la etapa de los años 1940 al año 1958. Recuerda que en esos años se encontraban de presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Ruiz Cortines. Y esta etapa fue caracterizada por la supuesta marcha del modelo de sustitución de importaciones, o también conocido como modelo de industrialización sustitutiva, como también se le conoce. Ahora bien, dentro del modelo de sustitución de importaciones se dio un crecimiento entre la devaluación y la inflación. Cabe señalar
que durante el primer periodo del denominado Milagro Mexicano, que ya lo mencionamos anteriormente, si bien se dio un proceso de crecimiento económico, también estuvieron presentes dos fenómenos, la devaluación y la inflación. Aquí te dejo los conceptos y sus definiciones para que los puedas tener a la mano. Una de ellas sucedió en el año de 1948, la cual fue el resultado del ajuste mundial de paridades de la moneda al concluir la Segunda Guerra Mundial, y la segunda tuvo lugar en el año 1954, en donde el producto de la recesión económica norteamericana que ocurrió antes de concluir la Segunda Guerra Mundial y la baja en los precios de las materias primas. Recuerda que la inflación pues es la elevación o el aumento continuo de los precios, y esto pues va desequilibrando la balanza comercial, porque al aumentar los precios las exportaciones se dificultan, mientras que la importación por el contrario se ve favorecida. Como dato curioso, en el año de 1940 y entre 1958, perdón, la inflación fue aproximadamente de un 10% anual. No obstante, es importante resaltar que la agricultura y exportación de los productos derivados de esta aumentaron en un promedio del 8% anual. Con anterioridad en las clases ya hemos señalado cómo fue el proceso de la agricultura. Por otra parte, el crecimiento industrial solo se presentó en el sector de bienes de consumo no duraderos. Esto fue porque no se tenía un precio, un promedio, perdón, alto de vida útil, o no se pertenecía al sector más tradicional de la industria. Recuerda que en esos años el sector más tradicional de la industria pues eran los calzados, el textiles, solo por mencionarte algunos. Eh, Después el presidente Miguel Alemán pues fue caracterizado como un presidente empresario que lanzó al gobierno dos grandes obras y negocios. Entre estas obras y entre estos negocios que lanzó este presidente, pues fueron la facilitación de la entrada de la inversión extranjera, sobre todo dirigido a la industria. También se dio el impulso a la acumulación del capital, promulgó la ley del fomento de las industrias de transformación, llevó a cabo un control de organizaciones obreras y campesinas, y tuvo un control de salarios para que la industria pues pudiera contar con una mano de obra barata. Asimismo, creó los organismos públicos relacionados con la industria, como Ayotla Textil en el año de 1946, la Industria Petroquímica Nacional en el año de 1949, el Diesel Nacional en el año de 1951, y por último la Construcción Nacional de Carros de Ferrocarril. Esta se dio en el año de 1952. Es importante señalar que desde mediados de la época de los años 60, el modelo de sustitución de importaciones pues ya mostraba signos preocupantes de agotamiento. Sin embargo, pues no fue atacado, y la política que ejercían en ese entonces pues se aplicó ya hasta principios de los años 70, en donde el grupo gobernante sostenía que era indispensable industrializar al país a toda costa, aunque pues no lo lograron con un programa coherente de largo plazo, y para tal efecto pues tuvimos cambios sociales. Esos cambios sociales se vieron reflejados para posteriormente dar paso al modelo de desarrollo económico estabilizador. Ahora bien, dentro del modelo de desarrollo económico estabilizador, pues el subsidio que el Estado proporcionaba a la ineficiencia de la planta productiva ocasionó la necesidad de importar medios de producción a gran escala, lo cual el déficit de la balanza de pagos y el endeudamiento externo se volvieron permanentes, obligando así a actuar
para resolver esta situación. ¿Quién actuó? Pues recuerda que en ese entonces teníamos de presidente a Adolfo Ruiz Cortines. Esto sucedió en los años de 1952 a 1958 y su reacción fue devaluar el peso. El peso pasó de 8.64 a 12.50 por dólar. Entre los sucesos ocurridos durante el mandato de Ruiz Cortines, pues se encuentran el fuerte impulso a la acumulación privada de capital, las facilidades para inversión extranjera de entrada aquí en México y los propósitos de destinar inversión pública a rubros tradicionales de educación, salud, vivienda, comunicaciones y transporte. De inmediato era de esperarse que estas medidas pues aceleraran un poco más la inflación y esta inflación pues provocó huelgas, provocó choques, provocó eh, una distorsión de la estructura de las importaciones, provocó un malestar a los asalariados, provocó violencias con el gobierno y deliberadamente un descontrol sobre el sindicalismo. Cabe señalar que la acción más profunda que tomó este gobierno para corregir el rumbo de la economía consistió en aplicar una política cuyos objetivos fueron aumentar los empleos, mejorar la distribución del ingreso, reducir la dependencia externa y estabilizar los precios, sosteniendo un tipo de cambio fijo. Ahora bien, Adolfo López Mateos opta por aplicar una política económica conocida como desarrollo económico estabilizador. Además de que se impulsa fuertemente la producción de bienes intermedios, empieza a fomentar la producción de bienes de capital, con lo cual estimula la inversión privada a través de mayores incentivos fiscales. Y esto tiene lugar a la nacionalización de la industria eléctrica. Esto se da en el año de 1960 con el fin de garantizar al país la energía necesaria para su desarrollo. Recuerda que el objetivo del modelo económico estabilizador pues fue mantener la estabilidad de precios y la del peso principalmente en relación al dólar para fomentar el rápido crecimiento de la economía, de ahí su nombre. Entre algunas características más sobresalientes son las que te comparto en pantalla, fueron pues la estabilidad del peso frente al dólar, la estabilidad de precios en el mercado interior, la contención de las demandas salariales, la restricción del gasto público en bienestar social, agricultura y subsistencia, el creciente endeudamiento externo, la devaluación y pues se logró mantener esta paridad cambiaria de 12.50 por dólar. Pues bien, posteriormente surgió el movimiento del 68, que también ya lo comentamos, el cual pues tuvo repercusiones y estas repercusiones del movimiento estudiantil pues fueron más de carácter político y social que económico. Una de las más significativas pues fue que el gobierno abrió diversas vías para escuchar las demandas de la sociedad. Hasta antes del movimiento había una especie de monólogo institucional, pues todas aquellas negociaciones que querían hacer debían ser realizadas dentro del aparato estatal a través de sus instrumentos, con sus propias organizaciones sociales y su partido aplanador y las autoridades inapelables. Por lo que fue que estas normas de negociación pues fueron violentadas y fueron violentadas de una manera pues bastante reprimida.
por lo mismo también existieron las huelgas de los ferrocarrileros, que las invasiones de las tierras o pues todos aquellos movimientos estudiantiles que se empezaron a dar. Y estos conflictos pues quedaron sujetos a una negociación subordinada con el Estado y sus aparatos de control político, o bien tenían una gran represión selectiva de violencia, y esta violencia pues en ocasiones era extraordinaria. Pues bien, alumno, hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestro tema. Espero te haya gustado este pequeño resumen. Me despido de ti agradeciendo como siempre tu atención. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Hasta la próxima.